Espectrofónicos. Hola, bienvenidos a Espectrofónico, el espacio en donde las frecuencias de lo inexplicable abren las puertas a lo desconocido. Lo inexplicable e imposible suele habitar en muchos recintos sanitarios de nuestro país y del mundo. En los hospitales ocurren a menudo sucesos extraños que en muchos casos escapan de la razón y superan cualquier ficción. Sabemos que son lugares donde a diario habita la muerte, pues se producen fallecimientos y el dolor inunda constantemente sus estancias. No son pocas las personas que han afirmado vivir experiencias paranormales en un hospital. Existen historias que van desde escuchar el lamento de un moribundo de otro siglo hasta las misteriosas sombras que parecen rondar los pasillos. Esta noche, desde Bogotá, un oyente nos contará una historia que supera los límites de nuestra imaginación. Ok, entonces, cuando yo estaba en la universidad, vi una clase de arte que se llama curaduría. Entonces teníamos que organizar una exposición, montarla y todo lo demás. Alguna vez yo vi una exposición de una galería que no tenía un espacio fijo, ¿no? Entonces cogían distintos lugares abandonados. Y una de esas exposiciones que hicieron la habían hecho en un hospital abandonado. Yo lo mencioné en la clase y a muchos les pareció una gran idea y entonces pues decidieron cómo replicarla. Entonces buscamos un hospital, encontramos el encontramos un acceso a un hospital que no estaba del todo abandonado, pero sí tenía como todo un edificio abandonado, que era, no me acuerdo ahora exactamente el nombre del hospital, pero es uno de los que queda, no sé si, creo que era el San Juan de Dios o algo así. Y entonces ya el hospital estaba medio abandonado, ¿no? Entonces a nosotros como que nos mostraron lo que solía ser la antigua ala de cuidados intensivos. Y nosotros dijimos como pues el sitio está chévere, cumple con los requisitos que queremos, hay bastante luz, hay un montón de espacio. Entonces dijimos, lo tomamos, ¿no? Y a nosotros nos llamó la atención que había como un montón de compuertas en el piso, había puertas por todos lados y había varias que tenían como doble candado. Y nos llamó la atención, pero pues no le paramos muchas bolas en ese momento. Después de un tiempo de estar como yendo varios días al lugar, mostrándole a los artistas dónde montar sus obras y todo esto, empezamos a notar unas cosas un poco extrañas y era que empezaban a aparecer como cadenas en las puertas y cosas por el estilo. Nosotros dijimos como tan raro, debe ser el equipo de seguridad que pues está como sellando el lugar, porque en últimas pues saben que vamos a poner equipos costosos como video beams y todo eso, en fin. Entonces como que no le paramos muchas bolas. Eh, y nos decidimos como a explorar otras áreas del edificio y otros pisos, ¿no? Había uno que estaba muy inestable, que era el piso 3, entonces no nos permitieron entrar ahí. Pero había un sótano al cual nos dijeron como ahí entren si ustedes quieren, pero no se los aconsejamos. Nosotros dijimos como, pues, supersticiones eran, no sé. Entonces fuimos a explorar el sótano efectivamente y nos dimos cuenta que muchas de las compuertas que había en el piso y todo eso daban al sótano. Y en el sótano encontramos una puerta que estaba como medio entornada y que daba, no sabemos hacia dónde muy bien, pero vimos que había algo que se movía ahí. Nosotros dijimos, pues es un ratón, una rata, lo que sea, o muchas ratas, en fin, y no le pusimos atención. Y después de eso, cuando salimos de nuevo, los guardias de seguridad nos preguntaron como todo bien en el sótano y todos como, pues, sí, normal. Pero después de eso empezaron a desaparecer cosas completamente aleatorias, como por ejemplo un carnet, unas llaves, unas herramientas, empezaron a desaparecer cosas que pues, o sea, sí eran robables, pero que no dijera como alguien se puede lucrar vendiendo esto.
no realmente, ¿no? O sea, no se robaron ningún celular, no se robaron tarjetas de débito, no se robaron plata, no se robaron nada como de valor, por decirlo de una forma. Entonces dijimos como, ok, pues puede que haya, digamos, alguien viviendo ahí en el sótano, de pronto, no sabemos. Y entonces llegó el día ya como de montar la exposición, ¿no? Ese día fue que se puso raro porque, por ejemplo, a una compañera le empezaron a aparecer cosas en la maleta. Me acuerdo que una era, por ejemplo, como dos trapos amarrados formando una especie de cruz o algo así por el estilo. Y pues eran trapos como sucios, viejos y que pues tenían como unas manchas que parecían como de sangre seca, ¿no? Como cuando la sangre se seca y queda como impregnada en la tela. Así, se veía extraño, se veía muy raro. Entonces pues como que lo botamos, pero le aparecieron, por ejemplo, como de esos de esos coquitos que caen de los pinos y todo eso, pero en el hospital o en el patio del hospital no había ese tipo de árbol. Entonces pues era más extraño todavía. Y a otro compañero, por ejemplo, se les aparecieron las llaves y se les aparecieron cosas como completamente aleatorias, tipo herramientas, cosas que pues sí son robables, pero que nadie se podría lucrar de eso. Entonces, pues nosotros como que dijimos, bueno, okay, vamos a hacer como un protocolo de seguridad, buscamos como un cuarto que estuviera como apartado, dejamos todas las cosas ahí, guardamos cosas en un carro, en fin. Y ahí como que todo se normalizó, pero de un momento a otro empezamos a escuchar ruidos rarísimos que venían de las compuertas de los pisos, ¿no? Entonces, nosotros dijimos como que qué diablos está pasando ahí, dijimos como bueno, ya, tuvimos que convencer al equipo de seguridad para que bajara con nosotros y volvimos a encontrar la puerta entornada. Y cuando ellos vieron la puerta entornada, nos dijeron mejor salgamos de acá. Entonces como, pero ¿de qué nos están hablando? ¿Por qué tenemos que salir de acá? Y se pusieron muy raros y no nos quisieron decir pues absolutamente nada. Después de ese episodio llega el día pues como un par de días antes de la inauguración, ¿no? Y habíamos dejado ya todo montado, ya había obras que estaban montadas y todo esto. Y había cuadros que estaban pues no rotos, pero sí estaban desmontados y había cosas que estaban como guardadas y nosotros pues no habíamos hecho nada de eso, ¿no? Nosotros le dijimos al equipo de seguridad como alguien entró, alguien algo, y sí había una cámara de seguridad que apuntaba hacia la entrada como de ese lugar, pero pues nunca vimos a nadie, ni revisamos las cámaras de seguridad varias veces y nunca vimos nada. Sencillamente era como algo que si no entraron por un lado del edificio, pues vino desde adentro. Y después de que ya montamos la exposición y todo esto, y ya inauguramos, empezaron como a aparecer más cruces de trapo, ¿no? Pero nosotros ya pensábamos que era una broma de los de seguridad, básicamente, ¿no? Y después como que un compañero fue a hacer una visita guiada y se quedó un rato solo. Y nosotros cuando ya pues se estaba terminando el día, como que fuimos a ver la cosa y a nuestro compañero lo encontramos muy, muy enfermo, ¿no? Y como que le dolía un montón, el estómago nos decía, pero que no había comido nada. En fin, era bien extraño. Entonces pues lo llevamos, ya que estábamos en una clínica, pues lo llevamos a la parte nueva donde sí estaban atendiendo gente y todo esto. Y le hicieron como pues todas las radiografías, un TAC y todo esto. Y encontraron que tenía como en el estómago un pedazo de trapo. Y nosotros decimos como, pero ¿cómo se lo comió? El tipo dice que no sabe, pero que él estaba esperando hacer la visita guiada y que se recostó un momento al lado de las escaleras y se quedó dormido y que cuando se despertó tenía el dolor de estómago. Entonces, poco extraño, pero dijimos como, bueno, inconcluyente todavía. Él se recuperó, todo bien y todo esto, pero volvió a aparecer otra cruz de trapo encima del parabrisas del carro en el que normalmente íbamos a la exposición. Entonces ya dijimos que, ok, estos son los heladores, no cabe ninguna duda, ¿no? Esto sí es como una broma que nos están haciendo. Y bueno,
durante el resto de la exposición, varios nos enfermamos, tuvimos como náuseas, algunos tuvieron como malestar estomacal, otros tuvieron dolores de cabeza súper intensos, en fin, como que nos estaba aquejando de distintos dolores, pero nosotros pensamos que era en parte el estrés, ¿no? De estar ahí como todo el tiempo y como en ese ambiente tan maluco. Entonces dijimos como, no le vamos a parar muchas bolas. Terminamos la exposición, desmontamos y en el último día de desmontaje, como que no sé por qué decidimos como explorar un poco más el lugar, ¿no? Tal vez como para terminar de entender qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y al sótano no pudimos entrar porque, mejor dicho, no tenía cadena ni candado ni nada, pero pues sí estaba como cerrado. Y había un olor muy fuerte. No sé si era algún químico que habían echado o algo así por el estilo, en fin. Pero no pudimos entrar. Entonces subimos al segundo piso. Y en el segundo piso lo que encontramos fue como un poquito aterrador porque había como en un rincón una especie de yesca que estaba preparada, ¿no? Como hojas secas y ramitas y todo esto. Y había 5 muñequitos colgando. Nosotros éramos 5. Entonces, pues apenas vimos eso nos asustamos un poco y salimos corriendo de ahí. Hasta el sol de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, qué era lo que iba a pasar o qué estaba a punto de pasar, lo que sea, porque cuando salimos, los de seguridad, pues nos preguntaron que si todo bien, porque salimos corriendo, obviamente, y nos preguntaron si todo bien. Y pues nosotros dijimos que pues no, hay algo extraño ahí arriba. Y ellos fueron con nosotros, revisaron y efectivamente encontraron eso. O sea, nosotros no nos lo estábamos soñando. Nos dijeron como, vean, vengan mañana por la tarde y terminen de desmontar mañana por la tarde, pero lo que más les recomendamos es que salgan de acá de una vez corriendo y no vuelvan hasta mañana por la tarde y tranquilos. Entonces, pues nosotros nos montamos al carro un poco asustados y seguimos manejando así como en medio de una tensión. Hasta el sol de hoy definitivamente no sabemos qué fue lo que podría haber pasado, pero fue bastante asustador. Muchas personas en Bogotá han narrado historias paranormales en distintos hospitales. Sin embargo, el hospital más aterrador es, en definitiva, el Centro Médico San Juan de Dios. Este lugar fue cerrado y abandonado hace 19 años gracias a la negligencia del Estado. Sin embargo, hasta el año pasado, muchos antiguos trabajadores y sus familias lo habitaron. Aunque inicialmente lo hacían en forma de protesta frente al cierre, con el tiempo, este se convirtió en su hogar. Estas personas convivieron por años en un lugar que para muchos es considerado escalofriante, no solo por su arquitectura abandonada, sino también por sus múltiples historias sobre apariciones y fenómenos sobrenaturales. Las personas que trabajaron y fueron atendidas en este lugar aseguran que vieron muchos fantasmas, unos buenos y otros malos, pero todos ellos eran personas que fallecieron en el hospital. El fantasma de la monja es la historia más recordada. La historia cuenta que una monja entregaba medicina a los pacientes mientras las enfermeras extrañamente permanecían en un sueño profundo. Sus antiguos habitantes también cuentan que la morgue es donde se siente más actividad paranormal. Esto, según ellos, a la gran cantidad de personas por muerte violenta que llevaron allí. Actualmente, el Estado colombiano tiene planes de demoler este antiguo hospital y construir uno nuevo. Sin embargo, estos planes no se han efectuado y por el momento, este sigue siendo el sitio favorito del peregrinaje fantasmagórico en Halloween. ¿Qué opinan? ¿Darían un recorrido por sus instalaciones? Espectrofónicos.